En Querétaro, hay una roca más alta que el Peñón de Gibraltar que los chichimecas consideraban sagrada siglos antes de que existiera ninguna ciudad española en la región. Hay un cerro, donde en 1867 fue fusilado un archiduque austriaco, que había sido emperador de México durante 3 años. Y el presidente que ordenó su ejecución rechazó las peticiones de clemencia de Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi, y el Papa al mismo tiempo. Y hay un teatro colonial donde en 1917 se firmó la primera constitución del mundo, en incluir derechos laborales explícitos, y donde hoy se celebran conciertos de jazz. Empezamos en el número 13, y subimos. Querétaro es el estado que aparece en los libros de texto como el escenario de 2 momentos decisivos de la historia de México: la conspiración que desencadenó la independencia y la ejecución del emperador Maximiliano. Pero dentro de ese territorio hay también el mayor yacimiento de ópalo de fuego del planeta. Misiones franciscanas en una sierra que fue el último bastión chichimeca del centro del país. Una roca gigantesca que el equinoccio de primavera convierte en reloj solar. Y un corredor aeroespacial que reúne a Airbus, Bombardier y cientos de proveedores en lo que hace 30 años era solo el cinturón agropecuario de la capital. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13. El Peñón de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, al oriente del estado. El Peñón de Bernal es un macizo de roca volcánica que se eleva más de 400 metros por encima del pueblo que lleva su nombre y que los estudios geológicos identifican como el resto de un antiguo conducto volcánico que quedó expuesto por la erosión de millones de años de la roca más blanda que lo rodeaba. En términos de altura vertical sobre el terreno circundante, se considera el tercer monolito más grande del mundo, después de Uluru en Australia y el Peñón de Gibraltar en el Mediterráneo. Aunque las formas de medir esa categoría varían entre geólogos y la discusión sobre el ranking exacto no tiene una respuesta definitiva. Los pueblos chichimecas que habitaron la región antes de la llegada de los españoles consideraban el peñón sagrado. En las paredes de las cuevas naturales que se abren en su base y en su ladera inferior hay pinturas y grabados rupestres que el INAH ha documentado como parte de la misma tradición de arte rupestre de los grupos seminómadas del norte de Querétaro. Durante el equinoccio de primavera, la sombra y la luz del peñón crean patrones sobre el terreno y las estructuras del pueblo de Bernal, que los investigadores interpretan como marcadores intencionales del calendario agrícola y ritual de las comunidades que vivieron en su base durante siglos. Hoy el pueblo de Bernal, al pie del peñón, es pueblo mágico, y el peñón mismo se puede escalar por su cara norte con el equipamiento y la condición física adecuados. Desde la cima, en día despejado, se ven las sierras del norte de Querétaro y el valle de los Chichimecas extendiéndose hacia todos los horizontes. Durante el equinoccio de primavera, que coincide con la Semana Santa, el pueblo de Bernal recibe decenas de miles de visitantes que suben al cerro para recibir energía de la roca, práctica de origen en la espiritualidad nueva era de los años 80 y 90, que no tiene relación documentada con las ceremonias Pame o Jonase, pero que se ha integrado tan completamente al evento que hoy el equinoccio en Bernal es simultáneamente una celebración indígena recuperada y un festival de turismo espiritual, que las autoridades municipales no saben bien cómo clasificar. Número 12. Los ópalos de fuego de Querétaro. La mayor parte del mundo no sabe que existe el ópalo de fuego, y los que saben que existe, no saben que el 90% de la producción mundial viene del estado de Querétaro. El ópalo australiano, con sus irisaciones de verde, azul y violeta, es el más conocido en los mercados internacionales de joyería. El ópalo de fuego es diferente. Su color va del amarillo intenso al naranja y al rojo encendido, sin las irisaciones del ópalo australiano, y se forma en depósitos volcánicos donde el sílice en solución rellena las cavidades de las rocas ígneas. Las minas de ópalo de fuego de Querétaro están principalmente en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan, en zonas donde el subsuelo conserva los restos de antiguos flujos de lava. Los aztecas llamaban a estas piedras Quetzalitzli y Poyolitli, algo así como el corazón de la piedra del Quetzal, y las incluían en los tributos que los pueblos de la región tenían que pagar a la Triple Alianza. Hoy los artesanos de Querétaro los trabajan en talleres que llevan generaciones especializados en cortar y pulir el ópalo, sin que el material se fracture. Proceso que requiere años de aprendizaje porque la piedra es sensible a los cambios de temperatura
y a ciertos métodos de corte. La mayoría de los ópalos de fuego que se venden en el mercado internacional como ópalo mexicano salió del suelo de este estado, aunque la etiqueta casi nunca lo dice. El mercado más importante para el ópalo de fuego de Querétaro hoy es Alemania, donde la industria de joyería europea tiene una tradición centenaria de trabajo con gemas de colores cálidos. Hay talladores en Idar Oberstein, una ciudad alemana especializada en piedras preciosas, que llevan generaciones trabajando exclusivamente con ópalo de Querétaro sin haber pisado nunca el estado. Número 11. Las misiones de la Sierra Gorda y el fraile que también construyó California. En el noreste de Querétaro, dentro de la Sierra Gorda, hay 5 misiones franciscanas construidas entre 1740 y 1776, que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2003. Las misiones de Jalpan, Tilaco, Tancoyol, Landa y Conca tienen fachadas barrocas de una exuberancia que mezcla, como Tonancintla en Puebla, elementos iconográficos europeos con figuras, plantas y animales de procedencia indígena Pame y Jonace, produciendo un lenguaje visual que no es ni europeo ni prehispánico, sino específicamente el resultado de esa conversación particular entre dos mundos que ocurrió en este rincón de la Sierra Queretana en el siglo XVIII. El fraile principal de las misiones fue Junípero Serra, un franciscano mallorquín que pasó varios años en la Sierra Gorda antes de embarcarse hacia California, donde construyó la cadena de misiones del Camino Real que hoy son el origen histórico de San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco. Serra fue canonizado por el Papa Francisco en 2015, y la canonización fue profundamente controversial. Los pueblos indígenas de California documentaron que el sistema de misiones que Serra dirigió incluía trabajo forzado, castigos físicos severos, y la supresión sistemática de las lenguas y culturas nativas. En Querétaro, las misiones que construyó antes de ir a California son UNESCO. En California, varias de sus estatuas fueron retiradas en 2020, durante las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd. El mismo hombre, juzgado desde los dos lados del mismo Océano Pacífico, produce evaluaciones opuestas. Número 10. La fundación de Querétaro y la historia de la cruz en el cielo. El 25 de julio de 1531, día de Santiago Apóstol, un ejército de soldados españoles y sus aliados indígenas otomíes y purépechas se enfrentó en el Cerro del Sangremal, con un ejército de guerreros chichimecas que defendían su territorio. En ese momento, según la tradición que los cronistas coloniales registraron y que la ciudad de Querétaro ha transmitido como su historia fundacional, ocurrió un eclipse solar, y en el cielo apareció la imagen de Santiago Apóstol a caballo, y junto a él, una cruz luminosa. Frente a esa señal, un guerrero chichimeca llamado Conín, que había sido convertido al catolicismo y adoptado el nombre de Fernando de Tapia, convenció a los suyos de que el signo divino era una señal para deponer las armas. La batalla terminó sin derramamiento de sangre. Los guerreros se rindieron, y en ese cerro se trazó el sitio de la nueva ciudad. Conín es un personaje histórico real. Aparece en documentos coloniales como Fernando de Tapia, capitán de tropas auxiliares indígenas aliadas de los españoles, y su participación en la pacificación de la región del Bajío está documentada en distintos archivos del periodo. El eclipse y la aparición de Santiago son otra categoría de relato. La incorporación de signos celestiales en las narrativas de fundación de ciudades coloniales era un recurso frecuente en la retórica religiosa de la época, que buscaba legitimidad divina para los actos de conquista y asentamiento. Lo que es cierto es que Querétaro fue fundada con una mezcla de negociación, conversión y violencia diferida, que no correspondía exactamente a la conquista armada clásica, y que esa particularidad en su origen dejó una huella en la identidad de la ciudad que todavía aparece en sus escudos, en sus murales, y en la Cruz del Milagro que se conserva en la Capilla de la Cruz en el centro histórico, expuesta en una vitrina que los fieles visitan el 25 de julio de cada año. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más se complica la historia. Número 9. El Acueducto de Querétaro, la obra de infraestructura colonial más hermosa del estado, y una de las más notables de todo México. Construido entre 1726 y 1738, el acueducto
Tiene 74 arcos de medio punto que en su punto más alto alcanzan aproximadamente 28 metros de altura, y conduce el agua de los manantiales de la Cañada hasta la ciudad a través de un recorrido de más de 1 kilómetro. La historia que se transmite sobre su financiamiento dice que fue pagado casi en su totalidad por el marqués Juan Antonio de Urrutia y Arana, quien habría entregado buena parte de su fortuna personal para que la ciudad tuviera agua suficiente, motivado por su devoción a la Virgen de los Remedios. El acueducto es hoy uno de los elementos más reconocibles del paisaje urbano de Querétaro, visible desde distintos puntos del centro histórico, como una columna de arcos que recorre la ciudad a la altura de las azoteas. UNESCO declaró el Centro Histórico de Querétaro Patrimonio de la Humanidad en 1996, y el acueducto forma parte del conjunto de estructuras que justifican esa declaratoria. Una curiosidad arquitectónica. Los arcos del acueducto tienen proporciones que los historiadores del arte colonial comparan con el acueducto romano de Segovia en España, construido 18 siglos antes. La diferencia es que el acueducto de Querétaro todavía funcionó como canal de agua hasta el siglo XX. Número 8. Josefa Ortiz de Domínguez y el mensaje que cambió la fecha de la independencia. En septiembre de 1810, el plan de los conspiradores que se reunían en las casas de Querétaro era esperar hasta diciembre para iniciar el levantamiento. El tiempo adicional les permitiría organizar mejor los recursos, sumar más aliados y coordinar el movimiento con mayor precisión. El destino del plan cambió cuando las autoridades coloniales descubrieron parte de la conspiración y comenzaron a arrestar participantes. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor Miguel Domínguez, que era parte de la red conspiradora, se encontró encerrada en sus habitaciones del Palacio Corregidoral, por orden de su propio marido, que había sido instruido por las autoridades de investigar la conspiración, y que actuó así para protegerla de ser arrestada. Desde su cuarto cerrado con llave, Josefa golpeó repetidamente el piso con el pie para avisar al alcaide de la cárcel del edificio, Ignacio Pérez, que esperaba la señal en el piso de abajo. A través de la puerta cerrada le comunicó lo que había pasado. Pérez cabalgó esa misma noche hacia San Miguel el Grande, donde estaba Ignacio Allende, y luego a Dolores, donde estaba Miguel Hidalgo. Hidalgo tomó la decisión de adelantar el levantamiento a esa misma noche. En madrugada del 16 de septiembre de 1810, en lugar de esperar hasta diciembre, Hidalgo hizo repicar la campana de la iglesia de Dolores y pronunció el grito que inició la Guerra de Independencia. El grito que hoy se reproduce en el Zócalo de la Ciudad de México cada 15 de septiembre a las 11 de la noche, fue consecuencia directa de un mensaje enviado a través de la puerta cerrada de un cuarto en Querétaro esa noche de septiembre. Josefa Ortiz de Domínguez fue arrestada por las autoridades coloniales poco después del inicio del levantamiento y pasó varios años entre la cárcel y el confinamiento. Sobrevivió la guerra, vivió hasta la independencia consumada y rechazó varios cargos honoríficos que los nuevos gobiernos intentaron ofrecerle. Murió en 1829, a los 60 años. Su marido, el corregidor Miguel Domínguez, fue también encarcelado y luego rehabilitado políticamente. La historia recuerda a ella por lo que hizo encerrada, y a él principalmente por haber encerrado a su mujer. Si este recorrido te está mostrando un Querétaro que no reconocías, dale a suscribirte a El México Redescubierto TV. Cada semana un estado distinto, y mientras más personas nos sigan, más lejos llegamos. Número 7. El Congreso Constituyente de 1916-1917 y la Constitución más adelantada del mundo. El 1 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza, se instaló en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro para redactar la nueva Constitución de México. El teatro, construido en el siglo XIX, había sido el escenario del juicio militar de Maximiliano 50 años antes. Ahora sería el escenario de algo de un alcance diferente. El 5 de febrero de 1917, después de semanas de debate intenso entre distintas facciones del movimiento constitucionalista, la Constitución fue firmada. Contenía disposiciones que ninguna constitución del mundo había incluido hasta entonces. El artículo 123 establecía explícitamente el derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas, el derecho a un día de descanso semanal, el derecho a la huelga,
el salario mínimo, la protección del trabajo femenino e infantil, y la obligación del patrón de indemnizar a los trabajadores en caso de accidente. La Constitución de Weimar de Alemania, que el mundo reconoce como la primera en incluir derechos sociales, se firmó en 1919, 2 años después que la mexicana. La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919, tomó varias de sus disposiciones del artículo 123 de la Constitución mexicana. El delegado mexicano a las primeras conferencias de la OIT llevó copias de ese artículo como argumento de que México no necesitaba enseñanza en derechos laborales. Ya los tenía escritos. El Teatro de la República de Querétaro, donde hoy se celebran conciertos y exposiciones de arte contemporáneo, es el lugar donde se escribió el primer derecho laboral constitucional del planeta, y probablemente no haya ningún cartel en su fachada que lo diga con esa precisión. Número 6. Los chichimecas de la Sierra Gorda, y la última guerra de resistencia del centro de México. La Sierra Gorda, la región montañosa que ocupa el noreste de Querétaro, fue durante 2 siglos después de la conquista de México Central, el territorio donde los pueblos pames y yonaces resistieron la expansión colonial, con mayor tenacidad que cualquier grupo indígena del Bajío. A diferencia de los grupos del altiplano que fueron militarmente derrotados en las décadas siguientes a 1500, los pames y yonaces de la sierra utilizaron las barrancas profundas y los bosques densos de su territorio para sostener una resistencia que duró hasta la segunda mitad del siglo XVIII. La sierra fue escenario de emboscadas, destrucción de misiones y enfrentamientos esporádicos durante más de 100 años después de que el resto del centro de México estuviera bajo control español. Las misiones de la Sierra Gorda que Junípero Serra construyó en los años 40 del siglo XVIII fueron precisamente los instrumentos que el gobierno virreinal utilizó para reducir esa resistencia. Ofrecer a los pames y yonaces tierra, alimento, protección y un espacio de vida reconocido a cambio de someterse a la autoridad eclesiástica y civil. Fue la misma estrategia de paz por compra que había funcionado en la guerra chichimeca del siglo XVI en Zacatecas. Y funcionó aquí de la misma forma, no porque convenciera a todos, sino porque ofreció una alternativa viable a la resistencia para familias que llevaban generaciones viviendo en condiciones de guerra constante. La Sierra Gorda de Querétaro fue el último punto del centro de México, donde el gobierno colonial dejó de necesitar soldados y empezó a necesitar frailes. Número 5. La industria aeroespacial de Querétaro y la transformación más improbable del Bajío. Si le preguntas a alguien de la Ciudad de México qué produce Querétaro, la respuesta más probable es queso, vino y cecina, o quizás la anécdota histórica sobre Maximiliano o la corregidora. Lo que esa respuesta no incluye es que Querétaro es hoy uno de los 3 o 4 centros de manufactura aeroespacial más importantes de América Latina, con más de 300 empresas del sector instaladas en su territorio. Entre ellas, plantas de Airbus, Bombardier, Safran, Rolls-Royce y General Electric. La transformación comenzó en los años 90 con la construcción del Aeropuerto Internacional Intercontinental de Querétaro, que fue diseñado desde el principio con capacidad para operaciones de carga aérea de gran volumen. La ubicación geográfica del estado, en el centro del país y con excelentes conexiones carreteras a los principales puertos y a la Ciudad de México, lo hizo atractivo para las cadenas de suministro de la industria aeronáutica. La Universidad Aeronáutica en Querétaro, fundada en 2007, forma ingenieros y técnicos especializados específicamente para ese sector. Hoy, cuando un avión de Air France, British Airways o Delta llega a revisión técnica en México, la probabilidad de que la realicen técnicos certificados formados en Querétaro es significativa. La ciudad colonial que firmó la Constitución de 1917 es también, hoy, el lugar donde se da mantenimiento a los motores de algunos de los aviones comerciales más modernos del mundo. Número 4. El vino de Querétaro y la bodega que llegó de España. El Valle de Querétaro, a más de 1800 metros de altitud, tiene un clima que los enólogos describen como inusualmente propicio para la viticultura. Los días son soleados y cálidos, las noches son frescas, y la diferencia de temperatura entre el día y la noche, la amplitud térmica, es suficientemente grande para que la uva desarrolle complejidad aromática y mantenga acidez natural. Son las mismas condiciones que hacen famosas a regiones como Borgoña en Francia o Mendoza en Argentina. La cava de Freixenet en Querétaro
es la prueba más visible de que eso es cierto. Freixenet, el productor de cava española que vende sus botellas de espumoso en 170 países, eligió el municipio de Ezequiel Montés, en el mismo territorio donde está el Peñón de Bernal, para instalar la única bodega que tiene fuera de España, produciendo espumosos método champenoise con uvas locales, que compiten directamente con sus versiones españolas en catas a ciegas que los propios enólogos de la empresa han documentado. Junto a Freixenet, hay decenas de bodegas más pequeñas que producen vinos de mesa que en los últimos 15 años han ganado reconocimiento en concursos nacionales e internacionales. Yo no sé tú, pero a mí la imagen de un monje franciscano del siglo XVIII caminando por la Sierra Gorda con un mapa de misiones bajo el brazo y la imagen de un enólogo del siglo XXI ajustando la temperatura de fermentación de un espumoso con una tablet me parece que caben en el mismo estado sin contradicción. Compártelo con alguien que crea que Querétaro no tiene nada más que ver además de la corregidora y los tacos de canasta. Número 3. Los conspiradores de Querétaro y la red que nadie veía. La conspiración que terminó en el Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 no comenzó ese día ni en ese pueblo. Llevaba meses formándose en las reuniones de un grupo de criollos ilustrados que se juntaban en Querétaro bajo la apariencia de tertulias literarias y reuniones sociales. El corregidor Miguel Domínguez, esposo de Josefa, permitía que esas reuniones ocurrieran en su casa o en espacios bajo su jurisdicción, lo que daba a los conspiradores cierta protección frente a la vigilancia de las autoridades coloniales. Entre los conspiradores habituales estaban Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y el cura Miguel Hidalgo, que viajaba desde Dolores a las reuniones. La conspiración era un secreto mal guardado. Varios funcionarios coloniales tenían informantes cerca del grupo. Cuando en septiembre de 1810 las autoridades de Valladolid, hoy Morelia, arrestaron a algunos miembros periféricos y encontraron documentos comprometedores, el tiempo de que el plan permaneciera secreto se acabó en horas. El mensaje que Josefa logró enviar esa noche no solo alertó a los conspiradores, puso en marcha la secuencia de decisiones que convirtió un plan de insurrección en un estallido popular que ninguno de los conspiradores, incluido Hidalgo, había calculado exactamente de esa forma. La independencia de México no fue el resultado de un plan perfectamente ejecutado, sino de una cadena de decisiones tomadas bajo presión en pocas horas, cuyo primer eslabón fue un mensaje golpeado en un piso de madera en el Palacio Corregidoral de Querétaro. Número 2. El centro histórico de Querétaro y la ciudad que no se puede terminar de ver en un día. Querétaro tiene una de las colecciones de arquitectura civil y religiosa colonial más homogéneas y mejor conservadas de México. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Y la razón no es un edificio en particular, sino la suma de la escala, el estado de conservación y la integración entre distintos periodos y estilos, que forman un conjunto que el INAH gestiona con políticas de uso de suelo más estrictas que casi cualquier otro centro histórico del país. El acueducto ya lo mencionamos. Pero hay también el convento de San Francisco, que fue el primer convento establecido en la ciudad y cuya construcción comenzó en el siglo XVI. El templo de Santa Rosa de Viterbo, con una de las fachadas barrocas más originales del país. El Jardín Cenea con su kiosco de hierro fundido del siglo XIX. Y el Teatro de la República, que ha visto en sus mismas paredes la rendición de los generales de Maximiliano, la firma de la Constitución de 1917 y conciertos de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. La ciudad tiene la particularidad de que sus callejones, sus plazuelas y sus arcos interiores crean una escala de recorrido peatonal que pocas ciudades mexicanas mantienen intacta. Puedes caminar durante horas por el centro sin necesitar cruzar una avenida de tráfico pesado. Y llegamos al número 1, al lugar más dramático de toda la historia de Querétaro y al que la ciudad le debe su presencia en la memoria histórica internacional, el Cerro de las Campanas. El 19 de junio de 1867, a las 6:16 de la mañana, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, que había sido instalado como emperador de México por Napoleón III en 1864, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en este cerro, al poniente de la ciudad de Querétaro, junto a los generales mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía, que habían apoyado su gobierno. El Imperio de México había durado 3 años. Maximiliano fue capturado después de un sitio de 72 días sobre la ciudad de Querétaro.
Fue juzgado por un tribunal militar. Las peticiones de clemencia que llegaron al presidente Benito Juárez desde todas partes del mundo durante las semanas del juicio forman una lista que, puesta junta, representa una concentración inusual de presión internacional sobre una decisión soberana de un gobierno nacional. El Papa Pío IX, el rey de Bélgica Leopoldo II, el emperador Francisco José de Austria, el gobierno italiano, el gobierno prusiano, Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi y Mary Todd Lincoln, viuda del presidente asesinado 2 años antes, escribieron o enviaron mensajes pidiendo que Maximiliano no fuera ejecutado. Juárez se negó a todos. Juárez, el argumento de Juárez era preciso. Maximiliano había firmado en octubre de 1865 el Decreto Negro, que ordenaba la ejecución sumaria de cualquier persona encontrada con armas contra el gobierno imperial. Bajo ese decreto, aproximadamente 11.000 mexicanos habían sido fusilados. La ejecución de Maximiliano no era una venganza personal, sino la aplicación del mismo principio que él mismo había establecido para sus opositores. El pintor francés Edouard Manet retrató la ejecución en 4 versiones de una misma composición que referencian directamente los 3 de mayo de Goya, estableciendo en la pintura europea la comparación entre Maximiliano y los españoles ejecutados por las tropas napoleónicas en Madrid en 1808. Las 4 versiones de Manet están hoy repartidas entre museos de Boston, Londres, Mannheim y Copenhague. El Cerro de las Campanas tiene hoy una estatua de Benito Juárez en el punto más alto y una pequeña capilla neorrománica, la Capilla Expiatoria, construida por el gobierno de Austria en el lugar exacto donde cayó Maximiliano, con fondos de la familia imperial Habsburgo. Dentro de la capilla hay una inscripción en latín y alemán que los austríacos instalaron como epitafio. El gobierno mexicano la permite pero no la financia. Las piedras del lugar donde murió tienen señales que los historiadores identifican como rastros de los disparos. El cerro se puede visitar libremente, sin entrada y sin guía obligatorio. Subir hasta la estatua de Juárez y mirar hacia la ciudad de Querétaro desde ahí es una experiencia que no tiene museo de por medio. Solo el cerro, el silencio y la memoria de una mañana de junio de 1867 en que un presidente le dijo que no a todos los poderosos del mundo. Y eso es todo. 13 lugares. Un estado que firmó la independencia, ejecutó a un emperador, escribió la constitución que le enseñó al mundo los derechos laborales, y hoy arregla los motores de los aviones de Air France. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía? Y si pudieras estar en uno mañana, ¿cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Querétaro no tiene nada que ver más allá de la corregidora y los tacos, manda este video, porque le falta el Cerro de las Campanas, el Ópalo de Fuego y la roca más grande que Gibraltar.